Hola, qué buenos días. Represento a la Asociación Abogada de Zaragoza y estamos aquí en Toledo 1212, Castillo San Servando, y vamos a explicar un poquito lo que es la medicina medieval de la época. Como podéis ver desde el principio, había cuatro escalones básicos de medicina, que sería la más baja, empezando por el barbero sacamuelas, que era aquel señor que, haciendo uso de barbería, cortando pelo, acicalando barbas, también tenía la licencia para poder hacer extracción de piezas bucales o incluso hacer sangrías para cuando había migrañas y dolores fuertes de cabeza. Esta sería la escala más básica y este señor sí que le podían pagar en metálico las clases medias y clases altas con dineros de cobre o a lo mejor alguna vez de plata, pero las clases más bajas lo que hacían era trueque. Como la clase más baja no tenía dinero, pues hacían más o menos trueque intercambiando cosas como huevos, pollos, trabajos de carpintería o trabajos de mano de obra a cambio de los remedios de este señor. Había veces que se complicaba la faena cuando con extracciones de piezas podía haber hemorragia, no puede salir la muela, tenían que usar diferentes cinceles y equipo que tenían, incluso a veces tenían que usar de diferentes cuchillos para intentar llegar a la encía y extraer la pieza, teniendo problemas serios con las hemorragias, aunque les aplicaban también caléndula, y si con la caléndula no se cortaba la hemorragia, a veces tenían que utilizar cauterio, que era un hierro al rojo vivo, y aplicaban cauterio para intentar parar la hemorragia. En la segunda parte, digamos que sería el boticario o sería el farmacéutico, que este señor está dedicado, pues como lo que estamos hablando. Más que nada, sobre todo, a hacer hierbas y hacer infusiones para dolores de abdomen, de tripa, dolores urinarios, de riñón, dolores de cabeza, estomacales, y eran toda base de hierbas en infusiones. Y también había muchas veces que lo que usaban eran especias que venían de Asia y de la parte árabe, como la mostaza, la cúrcuma y tal, lo usaban en ungüentos pues para diferentes cosas, para cosas de la piel, afecciones a la piel, para quemaduras, como algo que hemos hecho estos días aquí en una prueba, que es sebo de cordero con aloe vera para tema de infecciones por quemadura o tratamiento detrás de las quemaduras del cauterio. En la siguiente parte, un poquito ya más sofisticada y más elitista, nos encontraríamos con el cirujano o con el médico. El médico y el cirujano los estaban licenciados y a partir de mitad del siglo XIII aproximadamente, Alfonso X el Sabio crea las universidades de medicina aquí en Castilla, dirigidas por médicos judíos y árabes, y que a partir de entonces, digamos que los médicos cristianos que salían eran igual de buenos que los médicos judíos y los médicos árabes. Hasta la fecha, por la religión católica, cuando llegó a la península ibérica, tenían la mala costumbre de quemar los libros que encontraban, tanto de técnicas romanas o técnicas griegas, mientras que los judíos y los árabes lo que hicieron esos libros, llevarlos a su tierra, traducirlos y seguir trabajando en ellos, en las hierbas, en pócimas, y seguir avanzando la medicina. Una vez que la medicina cristiana estaba a la misma altura que la medicina árabe y judía, que eran los médicos por excelencia que tenían los reyes y los nobles, se creó la Orden de San Damián. La Orden de San Damián era una orden que se dedicaba de médicos, exclusivamente médicos, que se dedicaba una vez cada 15 días o cada 20 días, cada que lo dictaminaba el rey, se dedicaba a atender a los pobres sin cobrarles. Era una cosa totalmente gratuita. El rey decía en un edicto que bastante dinero ganaban con la clase noble y los reyes y la realeza para poder atender a la clase más baja, también necesitaban de sus medicinas, aunque no tuviesen dinero. Entonces, cada vez que el rey lo requería, había un listado de médicos en la ciudad y esos médicos tenían que atender en la plaza del pueblo o en la plaza de la ciudad a la gente que lo necesitaba. Y luego estaba el cirujano, que este señor ejercía bien su trabajo, pero siempre cobraba antes de empezar la operación por lo que pudiese pasar. Este señor ya era también un señor licenciado y se dedicaba a hacer pues amputaciones, muchas veces también con cauterio a curar almorranas, hacía asepsias, extraía flechas, traumas abiertos, procuraba que todo esto fuese más o menos de una forma digna y que el paciente no sufriese mucho. Usaban algo de anestesia con opiáceos, también con semillas de amapola, semillas de cáñamo. En la parte cristiana, hasta que esto llegó y se pudo hacer de forma generalizada, también usaban hierbas como el estramonio, que son alucinógenas, alguna vez mandrágora, que no tiene tanto efecto como el estramonio, pero el estramonio era muy peligroso porque al no haber anestesistas y las cantidades que cambiaban de estramonio por el peso de la persona, a veces estas cosas alucinógenas que les daba la gente provocaban la muerte y provocaban cosas peligrosas para los pacientes.
Pues el médico, como os cuento, miraba a los pacientes, le miraba el iris, le miraba la boca, le hacía orinar en un envase para ver si la orina era oscura y lo que podía, la afección que podía tener, y con lo que él pensaba que tenía, pues dictaminaba y directamente o mandaba al boticario y el boticario aplicaba con las hierbas que él le decía una receta para poder tomar, o si la cosa iba a mayores, pues acababa en el cirujano. Y un poquito más os puedo contar. A vosotros.